A ver, pensemos en esto. ¿Cómo puede ser que un panfleto bastante corto, escrito allá por 1848 por dos pensadores alemanes muy jóvenes, llegue a inspirar revoluciones, a definir la política mundial por más de un siglo y que incluso hoy siga generando tanto debate? Bueno, vamos a meternos de lleno en este texto para intentar entenderlo. Y miren, el manifiesto no arranca con una promesa de paz. Para nada. Empieza con esta frase que es icónica y súper desafiante. Desde la primera línea, Karl Marx y Friedrich Engels nos dejan claro que esto no va a ser un texto de conciliación. Es, desde el vamos, un documento nacido del conflicto. Y el impacto que tuvo fue, de verdad, monumental. Las ideas que nacieron en las barricadas de 1848 no se quedaron ahí, cruzaron fronteras, cruzaron décadas, inspiraron a líderes como Lenin en la Revolución Rusa de 1917 y con el tiempo se convirtieron en la base ideológica de estados y movimientos que marcaron a fuego el siglo XX. Ok, pero para poder entender el manifiesto, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo y meternos en esa olla a presión, en ese caldo de cultivo que era la Europa de la Revolución Industrial. Pensemos por un momento en ese mundo, un mundo que la industria estaba transformando por completo. Por un lado, se creaba una riqueza nunca antes vista, pero por el otro crecía una pobreza urbana masiva casi deshumanizante. El aire no solo estaba lleno de hollín, sino de una tensión, de un fervor revolucionario que se sentía por todo el continente. Bueno, y justo en medio de todo este caos, el manifiesto pone sobre la mesa su idea más radical, podríamos decir. Propone que la historia no se mueve por las decisiones de reyes o las batallas de generales, sino por un motor subterráneo, constante, el conflicto sin fin entre las clases sociales. Y esta frase en serio lo cambia todo. De repente, la historia humana deja de ser una simple sucesión de eventos y se convierte en un campo de batalla permanente entre opresores y oprimidos. Y esta estructura de conflicto, según el manifiesto, es una constante. O sea, cambian los actores, patricios y plebeyos, señores y siervos, pero la dinámica de fondo sigue ahí. La gran diferencia que señalan para la era moderna es que este antagonismo se ha simplificado, y mucho, en dos grandes bandos enemigos. El primer bando es la burguesía, pero ojo, no se trata simplemente de la gente rica. El manifiesto la describe como una clase que en su momento fue revolucionaria, la fuerza que demolió el viejo orden feudal y que creó este nuevo mundo de mercados globales y de innovación constante. Y el otro bando, claro, es el proletariado. Una clase social totalmente nueva, creada por el propio sistema capitalista. Su única posesión, su único capital, es su capacidad para trabajar. Esto los convierte en esencial en una mercancía más, sujeta a los vaivenes del mercado. Y acá es donde el texto plantea lo que ve como la gran contradicción del sistema. Resulta que el capitalismo es tan productivo que paradójicamente genera crisis de exceso, demasiados productos, demasiadas fábricas, y al mismo tiempo, al crear al proletariado, está forjando la misma fuerza social que, según el texto, inevitablemente va a desafiar su poder. Bueno, vamos ahora a una de las partes más polémicas, digamos, del manifiesto. Una que todavía hoy genera discusiones acaloradas. Esa acusación de que el comunismo busca eliminar toda forma de propiedad. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? El miedo más común es ese, que se busca quitarle a la gente lo que ha ganado con su propio esfuerzo. El manifiesto se enfrenta a esta pregunta directamente, para hacer una aclaración que considera crucial. Y acá está la distinción que para ellos es fundamental. Ojo, una cosa son las posesiones personales, las cosas que son fruto del trabajo de cada uno. Y otra muy distinta es lo que llaman propiedad burguesa, los medios de producción, fábricas, tierras, capital, que se usan para explotar el trabajo de otros. El objetivo de la abolición es exclusivamente este segundo tipo de propiedad. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esto? Bueno, la idea que se plantea es invertir la relación actual. En lugar de un sistema donde el trabajador, el trabajo vivo, sirve solo para aumentar el capital, el trabajo acumulado, se propone lo contrario, que todo ese capital acumulado sirva para mejorar, para enriquecer la vida de quienes trabajan. Pero ojo, Marx y Engels no se limitaron a presentar sus ideas y ya. No, también dedicaron una parte importante del manifiesto a analizar y a criticar de forma sistemática
otras teorías socialistas que andaban dando vueltas en esa época. Básicamente, lo que hacen es barrer el campo ideológico de competidores. Descartan al socialismo reaccionario por ser una nostalgia inútil que mira al pasado. Al conservador lo ven como un simple parche para mantener el sistema actual, y al utópico, aunque le reconocen buenas intenciones, lo tachan de ingenuo, porque ignora que el verdadero motor del cambio, para ellos, es la lucha de clases. Y con eso llegamos a la parte final, que ya no es solo teoría. Acá el manifiesto se convierte en una especie de guía práctica para la acción política en el mundo tan convulsionado de 1848. Entonces, la estrategia que proponen es interesante. Es flexible, como de doble filo. Por un lado, plantean luchar junto a aliados temporales contra un enemigo común, por ejemplo, la monarquía absoluta, pero, y esto es clave, sin perder nunca de vista que el conflicto final, el fundamental, será contra esa misma burguesía con la que se aliaron. Y acá llegamos a una de las frases más, pero más provocadoras de todo el texto. Básicamente, es la base del internacionalismo proletario. La idea es que como el sistema capitalista opera a nivel global, los intereses de la clase trabajadora también deben superar las fronteras nacionales. Entonces, después de todo este recorrido por la historia, la economía y la política, el manifiesto llega a su conclusión lógica, a su imperativo estratégico. La famosa línea final no aparece de la nada, no es un simple eslogan, se presenta como la consecuencia inevitable de todo el diagnóstico anterior. Y ahí la tenemos. Es quizá la consigna política más famosa de la historia. Y lo interesante es que se presenta como la síntesis final entre la teoría y la acción. La conclusión lógica de que, frente a un capital que es global, la única respuesta efectiva es una solidaridad que también sea global. El manifiesto, al final, fue un intento de ponerle nombre a las fuerzas que movían el mundo en el siglo XIX. Y claro, eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si para ellos el conflicto clave era entre capital y trabajo, ¿cuáles son esos conflictos, esas tensiones fundamentales que definen y mueven nuestro mundo, el de hoy?